Hola mi hermano, ¿cómo estás? Me da gusto poder saludarte a través de este medio. Sé que estás allí en alguna parte y créeme, no es casualidad. Resulta que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, acompáñame a lo largo de estas 20 lecciones, ¿sabes? Esta es la segunda de ellas y se titula Lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. ¿Sabes que eso es una de las cosas que más han intrigado a los seres humanos en todos los tiempos? ¿Quién escribió la palabra de Dios? ¿Podemos creer? ¿No podemos creer? ¿Qué hacer? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos conteste. Y en la epístola 2 Timoteo, escribimos 2 Timoteo 3, su capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. En otras palabras, si tenemos un error o tenemos un tipo de convicción, un tipo de pensamiento y vamos a la palabra de nuestro Dios, 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Ningún párrafo que está escrito aquí es de inspiración humana. Porque yo te pregunto, amigo, hermano, ¿qué puede hacer un ser humano por otro ser humano? ¿Qué puede hacer un hombre por otro hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la misma palabra de nuestro Dios. La segunda pregunta dice, ¿quiénes recibieron la revelación? En la carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Es decir, Dios escogió a un grupo de personas que caminaron, que tuvieron una vida de fidelidad, una vida de alguna manera de entrega, que decidieron entregar su vida al servicio de nuestro Creador. A ellos les fue confiada la sagrada tarea de transcribir la palabra de nuestro Dios. Pero ellos solamente, tan solo, tomaron la pluma para escribir. Dios tuvo el cuidado de estar narrando cada párrafo, cada texto para nuestra enseñanza, para que nosotros seamos felices. Es la carta de amor de un padre a un hijo, ¿sabes? La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Y el salmista, escribiendo, inspirado, dijo lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. ¿Sabes qué importante es la luz? No sé si en alguna ocasión te has quedado sin luz eléctrica en tu domicilio. Bueno, o en el caso de un servidor que en ocasiones ha estado en lugares para mí desconocidos. Y que se vaya la luz, ¿sabes? Es trágico. Porque entonces vas y te empiezas a lastimar, chocas con todo lo que tienes a tu alrededor porque no conoces el lugar. ¿Sabes que este mundo es un mundo de oscuridad? Y a menos que tengas una lámpara y te ilumine, de alguna manera tú te vas a estar lastimando siempre. Créeme que nuestro Dios nos da su palabra para que sea esa lámpara que nosotros necesitamos para andar este mundo de miseria, de oscuridad, y desde luego para que no suframos. En otras palabras, el beneficio es nuestro. Avancemos. La siguiente pregunta dice, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Y una vez más, a la epístola de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 3, la segunda epístola de Timoteo, su capítulo 3, versículos 15 al 17, dice lo siguiente, una vez más, repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el siguiente versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el beneficio, de alguna manera, que Dios desea para el ser humano? Que el hombre de Dios sea perfecto, que sea preparado para toda buena obra eternamente. ¿Sabes? Que nuestro Dios desea que nosotros vayamos al cielo. Pero ¿cómo nos va a preparar? De alguna manera, ¿sabes que los niños cuando nacen, de aquí a poco entonces van al kinder, al preescolar?
y un poco van a la primaria, se están capacitando, van a la secundaria, preparatoria, a universidad. Se preparan de alguna manera para tener una carrera universitaria y posteriormente desempeñarse en algún trabajo que seguramente les va a dar el sustento diario para vivir en la vida. Pero nosotros deseamos ir al cielo. Entonces, ¿cómo prepararnos? Bueno, Dios desea que nosotros empecemos a escudriñar su palabra, que vayamos paso a paso. Nuestro Dios es paciente y benigno porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo hace a través de su palabra. Él quiere capacitarnos día a día. Él desea que nosotros vayamos con humildad a su palabra y de alguna manera sepamos lo que Él quiere decirnos. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué bendiciones nos proporciona el estudio de la palabra de nuestro Dios o el estudio de la Biblia? En el libro de Romanos, en su capítulo 15, su versículo 4, dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron al fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabes? Las promesas que aquí están en la palabra de nuestro Dios son para ti, son para mí, para nuestra enseñanza. Se pueden materializar en tu vida. ¿Qué promesas? Clama a mí y yo te responderé. Yo soy Jehová tu sanador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todas esas promesas están aquí, hermano querido. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes lo veneran y los defiende. Esas promesas son para ti, son para mí, querido amigo. Es decir, de repente estoy hablando en este momento para alguien que está en la cárcel. Y sabes, en este momento de revolución de los juristas y todo eso que implica, ¿qué hacer? Sabes, si tu caso no está en manos de un juez terrenal, tu caso está en las manos del árbitro, del Rey del cielo, el Todopoderoso, nuestro Dios, el juez de jueces. Él es el que te va a ayudar. Ten paciencia, consuélate. Esas son las bendiciones que nos trae la palabra de nuestro Dios. Ten un poco de paciencia. El Señor está a punto de obrar un milagro en tu vida. De repente estoy hablando para alguien que está también en un hospital. O de repente estoy hablando para alguien que está sufriendo por la pérdida de un hijo recientemente. O quizá de alguna manera estés sufriendo porque estás atravesando por el doloroso drama de un divorcio, de una separación. Créeme, nuestro Dios no es indiferente a tu vida. Dice en su palabra que lo que está escrito aquí para nuestra enseñanza y para nuestro beneficio fue escrito. En otras palabras, dice que tengamos paciencia y que nos consolemos en su palabra. Y después dice también que tengamos esperanza. La última pregunta dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de nuestro Dios? El profeta Isaías, inspirado, dice lo siguiente: secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué permanece la palabra de Dios para siempre? Porque Dios permanece para siempre, hermano querido. Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su palabra también es eterna. Entonces, hagamos un recuento entonces de esta lección y vayamos a la primera pregunta. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Timoteo dice que Dios inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1 dice que los profetas, los siervos de Dios, los profetas recibieron la inspiración. ¿A qué se compara la santa palabra de Dios? El salmista dice que se compara a una lámpara. La siguiente dice: ¿qué beneficio nos proporciona el estudio de la santa palabra de nuestro Dios? Dice: el beneficio mayor es que el hombre sea preparado para toda buena obra. El siguiente dice lo siguiente: ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones? Nos ofrece paciencia, nos ofrece consuelo y nos ofrece esperanza. Y por último, ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de nuestro Dios? Perdurará para siempre. Entonces, ¿qué debo hacer? Número 1,
leer la Biblia todos los días, según dice Deuteronomios 17:19. Estudiarla con oración y grande interés, San Juan 5:39. Aceptarla con gozo y alegría, según Jeremías 15:16. Y practicar fielmente sus enseñanzas, según Apocalipsis 1:3. Terminamos. Espero que ahí donde estás, hermano querido, igual que yo, tengas el deseo de seguir escudriñando su palabra. El Señor dice su palabra, escudriñad, en San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermano, ahí donde estás, con humildad, podemos decirle a nuestro Dios, creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. Me propongo a estudiarla diariamente y a seguir sus enseñanzas. Hermano, fue un gusto, fue una alegría poder estar contigo en esta lección nuevamente. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.